Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. La hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, se pronunció frente a la determinación del juez cautelar quien autorizó un juicio ordinario en contra de Yanine Áñez por el caso Sencata. Escuchemos estas palabras y luego continuamos. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la cobertura que me dan. Gracias por siempre estar pendiente de la situación que vive mi madre, que estamos viviendo los 188 políticos, y hacer el seguimiento para informar a la población de todas las ilegalidades que cometen el gobierno. Ayer ha sido un día importante, por un lado, porque usted logró reunirse, ¿no?, con los miembros de la CIDH. Eso por un lado, pero por el otro lado un día difícil en el caso de que a su mamá se ha decidido que su mamá tenga un juicio ordinario en el caso de Sencata y Sacaba. Jimena, lamentablemente estamos en un momento muy terrible, porque no existe Estado de Derecho, no se respeta el debido proceso, no se hace una investigación independiente, mi madre sufre una tortura política, fiscal y judicial. Lo hemos visto en estos 683 días que ella está en una detención preventiva totalmente arbitraria, y eso denuncia a la CIDH, y también de que jueces que se prestan para todo este abuso. Mi madre tiene una sentencia ilegal de 10 años, siendo exmandataria de Estado, la han llevado por la vía ordinaria, y ella tiene el derecho de tener sus responsabilidades, como lo dice la Constitución, como dice la Ley 044, pero los jueces y el órgano judicial, la Fiscalía y el Ministerio Público se prestan para todas estas ilegalidades. El día de ayer, otro juez se declaró competente para llevar el proceso de Sencata por la vía ordinaria, cometiendo toda esta ilegalidad. Su mamá va a seguir participando en las audiencias, ya no va a participar porque no confía en la justicia. ¿Qué pasa con ese verdad? Mi madre no va a participar de las audiencias, esto es todo un circo, esto es un show montado por parte del gobierno de llevar toda esta audiencia para desgastarla física y emocionalmente. Ya renunció a su defensa y desconoció al Tribunal de Justicia que está llevando el caso Eva. Lo está haciendo otra vez en el caso Sencata y lo va a hacer en todos los procesos, porque todos sabemos que esto es una ilegalidad. El día de ayer, ante la CIDH, denuncié todos los atropellos de los derechos humanos de mi madre. También de la aberración jurídica y absurda de la detención preventiva arbitraria, que llevamos casi 2 años, Pepe. Y también la falta de atención médica, la tortura, el trato denigrante que ella ha sufrido. Se le han violado todos los derechos, todas las garantías fundamentales, la presunción de inocencia, ella puede defenderse en libertad como corresponde, y también que no existe el debido proceso. Estamos hablando de que en este caso de Sencata, que pasó el día de ayer la audiencia, el gobierno y la justicia no están garantizando un juicio justo si no se respeta el debido proceso. Esto es efecto de nulidad. Y esto quiere decir que no están viendo los derechos de las víctimas de Sencata, y que es un discurso de doble moral. Y que lo están utilizando como un fin político. Porque si esto da efecto de nulidad al no respetarse el debido proceso, también va a dar efecto de nulidad a todo lo que se significa la víctima de Sencata. Por favor, lo que decía ayer la expresidenta Yanine Áñez, subió un video a sus redes. Ponelo, por favor. Pero las hay, como los médicos que realizan el juramento hipocrático para salvar vidas. Voy a hacer uso de la palabra en esta audiencia. He sido traída a este circo en la jaula en la que me encerraron ilegal y abusivamente hace 682 días por un delito inexistente de terrorismo, que hasta la CIDH ha reclamado al régimen del MAS que lo expulse de la legislación por difuso e indeterminado, que solo ha servido
para que yo y otros 180 presos políticos seamos perseguidos judicialmente y encarcelados para callar a la oposición. He sido traída a este circo en la jaula que ordenó el director de este show, el que está ahora en Argentina buscando soliviantar la democracia, como lo ha hecho en el Perú y como lo hizo en Bolivia tantas veces. Solo por citar, vulnerando la Constitución al desconocer el 21F, vulnerando la Constitución al nombrar jueces ilegítimos cuando el pueblo votó nulo en el año 2017, vulnerando la Constitución al violentar las elecciones del año 2019 en su candidatura ilegal, vulnerando la Constitución al propiciar el fraude electoral en octubre del 2019, vulnerando la Constitución al ordenar a las fuerzas del orden que no protejan al pueblo frente a los ataques de sus grupos armados irregulares y sus grupos de choque con dinamitas, vulnerando la Constitución al renunciar y al huir del país sin esperar la aprobación de su renuncia por parte de la Asamblea Legislativa, vulnerando la Constitución al abandonar el cargo de presidente y dejar al pueblo boliviano en indefensión y esconderse en México, vulnerando la Constitución al incitar desde el exterior una guerra civil entre bolivianos. He sido traída a este circo en la jaula que han armado para más de 180 presos políticos, como en Nicaragua, como en Cuba, como en Venezuela. La jaula donde debería estar única y exclusivamente Evo Morales Ayma, luego de un juicio de responsabilidades por todos los delitos que ha cometido, entre los que se por 14 años y más de amedrentamiento contra la población y como lo manda la Constitución y la ley. A fines del año 2022, la CIDH emitió el informe contra el Estado boliviano por los asesinatos. ¿Qué significa, por favor, que ella renuncia a su defensa? Porque ayer sí la vimos participar de esta audiencia y por supuesto la vimos hablar y defenderse, ¿no? Aquí, Jimena, lo importante es de que se respete el debido proceso. Y más en su condición de exmandataria de Estado, le corresponde juicio de responsabilidades. Y no tanto de que renuncie a su defensa, sino que desconoce al tribunal que la está jugando porque no es competente en ninguno de estos procesos. Un juicio de responsabilidades tiene que llevarlo al Tribunal Supremo de Justicia a través de la Asamblea Legislativa y también el fiscal general del país. Y lo está llevando por la vía ordinaria, así que mi madre desconoce el tribunal porque no es competente y porque no es el juez natural que tiene que juzgarla. Aquí no solamente están faltando al debido proceso, están faltando al juez natural y están faltando al Estado de Derecho. Esto es lo que significa que juzguen a una exmandataria por la vía ordinaria. Y aquí yo hago una comparación que hasta García Mesa, que ha sido un dictador, le respetaron su investidura y le respetaron que él tenga juicio de responsabilidades. Este gobierno es tan abusivo, arbitrario, tan ilegal, comete tantas ilegalidades, que a Yanine Áñez no le respetan su foro y este juicio de responsabilidades que lo tienen como derecho por ley. Qué complicado. Pero entre las cosas que me llaman la atención también, Carolina, la veo con más fortaleza a la expresidenta, la veo más firme, con más energía. ¿Qué pasó para que ella llegue a este momento? Gracias a Dios, ella se ha levantado, ha pasado por una etapa muy dura, la incertidumbre, la indefensión, la vulnerabilidad que ella se sentía, le afectó mucho en su estado emocional y en su estado de salud. También la tortura que recibió,
los tratos denigrantes, la humillación, todo eso significó, fue algo muy fuerte para ella. Pero ella se ha levantado y está más fuerte, más firme, y está decidida a seguir luchando no solamente por su libertad, sino por la libertad de Bolivia, porque es la verdad, porque tenemos que seguir luchar por la democracia, porque se respeta el Estado de Derecho, y ella decidió ponerse firme porque es un símbolo, es un trofeo político. No que más personas estén sufriendo toda esta injusticia, más familias. Ahora que está haciendo este gobierno meter presos a muchas familias bolivianas. Como lo vuelvo a decir, estamos en un momento tan terrible que todos los ciudadanos bolivianos estamos siendo perseguidos y encarcelados por razones estrictamente políticas. Yanine Áñez, como ex mandataria de Estado, está presa. Luis Fernando Camacho, como gobernador electo de Santa Cruz, está preso. Hay policías, exfuncionarios, hay jóvenes que han salido en manifestaciones y están presos. Hay expolíticos, o sea, van sumando los presos políticos en Bolivia. Y esto es una dictadura. Estamos pasando los bolivianos en una transición de una pseudo-democracia a una dictadura. Carolina, una consulta. Cuando usted, porque le he visto que está muy activa y que se está convirtiendo, por supuesto, en una imagen internacional de la lucha por la defensa de su mamá, claro, ¿no? Incluso usted ahorita está con una polera, con la imagen de su mamá y todo, ¿no? Pero viaja bastante. ¿Cómo la reciben y con quiénes se reúne y qué pretende lograr con eso? Porque parecería que sí va mucho a muchos eventos internacionales, pero aquí en el país todo sigue igual. ¿Qué siente con eso? Esto es una lucha inmensa de largo aliento, es una lucha de resistencia. Ya se va casi 2 años que estamos en esto, Mar está presa, y toda la cobertura internacional que me ha dado ha servido no solamente por la libertad de Madre, que es en actualidad y minuto, sino también para visibilizar la situación que estamos viviendo en Bolivia, la situación que estamos pasando todos los bolivianos. Un impacto muy grande a nivel internacional que una expresidenta está presa. Y por eso es que le dan tanta importancia y tanta cobertura. He estado en Brasil, he estado en España, he estado en Lima, en la Asamblea de la OEA, y también en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, también en el Parlamento Europeo, y he estado con muchos eurodiputados, y eso ha visibilizado tanto que ahora en el momento siguen sumando, y toda la amenaza y todo el amedrentamiento que sufrió Santa Cruz, el abuso, el secuestro del gobernador, ya tienen en la mira a Bolivia, y por eso es que hay tantos pronunciamientos a nivel internacional, y es muy importante estos pronunciamientos, porque golpea y pone en el ojo a todo el gobierno de todas estas ilegalidades. También he estado con muchos organismos internacionales. No es la primera vez que me reúno con la CIDH. También he estado con el relator en su momento, presentando toda esta información y toda esta ilegalidad de Yanine Áñez y de todos los presos políticos, y de que la injusticia que se vive en el país, porque no existe una justicia imparcial, no existe una justicia que vele por los derechos, porque de eso se trata. Un país va a vivir en paz y tranquilidad y se respeta el Estado de Derecho y el debido proceso. Quiero hacerle una consulta, Carolina, desde la sensibilidad personal suya. A mí siempre me llamó la atención, pero se lo consulto a usted ahora. Te estoy pasando una imagen que se la quiero mostrar a Carolina. La primera detenida fue su mamá. Ella no escapó, la gente pensaba que la iban a detener, igual ella decidió quedarse. Había quienes creían que la iban a ayudar en caso de que ella se fuera detenida. Pero la detuvieron y la detuvieron. No pasó nada, no hubo movilizaciones, nada. Lo detuvieron después, en orden cronológico, a Marco Antonio Kumari, y lo mismo, Kumari está detenido, ha recibido muy pocas visitas de otros líderes, y luego lo detuvieron a Luis Fernando Camacho. En el caso de Luis Fernando Camacho, la reacción ha sido muy grande, muy importante y muy notoria.
¿Usted cómo vive que en el caso de su mamá no hubo una reacción así? Lo que yo hago toda esta lucha, todo este seguimiento, es por la libertad de mi madre, de mi país, y siempre lo he manifestado, Pepe, de que yo no quisiera que otra familia sufra lo que está sufriendo mi madre, lo que está sufriendo mi familia, lo que estoy sufriendo yo como hija. Y eso yo también lo transmito a Luis Fernando y a toda su familia. A mí me da mucha pena y tengo mucha solidaridad con ellos por lo que están pasando. Para mí fue más bien algo de que dije, la ciudadanía se está levantando y tenemos que luchar, tenemos que seguir adelante, tenemos que pronunciarnos, manifestarnos, y es bueno lo que hace todo el país, porque están luchando por la libertad de todos, están luchando por la democracia de todo Bolivia, y tienen que seguir así, como yo lo dije en su momento, de que esto no se trata solamente de Yanine Áñez, se trata de todos los presos políticos y de todos los bolivianos, de nuestros hijos y las futuras generaciones, porque si vamos a vivir toda esta dictadura y toda esta injusticia, lo van a seguir haciendo y van a seguir apresando, y ese es el temor que yo tenía, de que sigan sumando los presos políticos. Y ahora que se levante todo Bolivia, que se levante todo Santa Cruz, que se levante todos los ciudadanos, es algo que realmente a mí me da mucha emoción. Tenemos que seguir uniendo fuerza, alzando nuestras voces, denunciando y manifestándonos, porque no tenemos que dejarnos doblegar, no tenemos que sufrir esta amenaza y tenemos que seguir adelante a defender nuestros derechos. ¿Usted cree que la comunidad internacional realmente pueda hacer algo efectivo? ¿Qué pretende con la comunidad internacional? Porque hasta ahora la verdad es que no se ha visto mucho, digamos, y en el caso de Venezuela menos, ¿no? Lo que se puede lograr es una presión y poner a la mira. El día de ayer el CELAC, por ejemplo, tuvo un pronunciamiento muy fuerte de varios presidentes que rechazan la dictadura, que rechazan que no hayan elecciones libres. Eso es un gran logro. Y lo veo con muchas experiencias de otros países. He estado con muchos presos políticos, con muchos presos políticos como Leopoldo López. Ahora en Nicaragua con la esposa de Félix, que fue un candidato a la presidencia y ahorita está preso en Nicaragua en las peores condiciones. Es terrible y realmente a mí me duele el corazón las cosas que están viviendo los presos políticos en Venezuela y Nicaragua. Y he agarrado mucha experiencia de ellos y no tenemos que rendirnos. Hay muchas veces que uno siente frustración, que ve que no hay una salida, que ve de que no hay un resultado, pero como lo dije antes, es una lucha de resistencia y tenemos que seguir pronunciándonos, tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir alzando nuestras voces, tenemos que seguir visibilizando el tema de todos los presos políticos y de la injusticia que vive en el país, porque esto a largo plazo sí hay resultados. Toda la lucha de Leopoldo López, el informe que utilizan ante todos los organismos internacionales es el informe que hizo él, su familia y su partido político en Venezuela contra Maduro. Eso es un gran logro. Si bien no hay la libertad de la dictadura total, pero sí hay pronunciamientos muy fuertes que castigan y dicen al gobierno de Venezuela, al gobierno de Nicaragua, que están en una dictadura y que están cometiendo abusos con los presos políticos. Quiero consultarle y ponerlo el sello que habíamos puesto en el primer bloque. Si usted le pudiera dar algún consejo a Luis Fernando Camacho en Parada, que hoy está empezando a vivir lo que usted ya vivió, y usted lo vivió desde no saber qué era eso hasta ir aprendiéndolo en el camino, y ahora que él está empezando, yo me ponía a pensar, ¿qué dirá Carolina cuando me ve? Porque, claro, ya usted lo recorrió el camino que él está empezando a recorrer. Primero siento mucha pena, mucha solidaridad por él y por su familia, porque sé lo que uno siente, sé lo que es la impotencia, el dolor, sobre todo el dolor de hijo. Su hijo lo está haciendo muy bien, su hijo está saliendo muy fuerte y eso me da mucho gusto. El único consejo que yo puedo darlo, porque son etapas de que uno tiene que pasar. Es muy difícil la situación,
Pero el único consejo es que ellos se mantengan siempre fuertes, que demuestren fortaleza, porque el MAS le molesta que uno esté fuerte, le molesta que uno siga luchando, le molesta que uno muestre fortaleza. Y ellos lo están haciendo muy bien en este aspecto. Otra cosa es que estemos unidos, que haya unidad. Todo lo que estamos pasando por esta situación tan abusiva, tan ilegal, tenemos que alzar nuestras voces unidos y ser más fuertes, porque la unidad hace la fuerza. Y tenemos que seguir adelante, olvidando el pasado, teniendo una visión a futuro, teniendo una visión para que avancemos. Y no solamente los presos políticos salgan de esta injusticia y de esta ilegalidad, sino todo nuestro país. Porque hay personas que también, el pueblo de Santa Cruz, el pueblo boliviano, en La Paz también han sufrido muchas amenazas, muchas agresiones, y eso también tenemos que seguir adelante por ello, con una visión a futuro y con mucha unidad. Perfecto, muchas gracias Carolina por atendernos. Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Esas fueron las palabras de la hija de Yanine Áñez, quien anunció que denuncia ante la CIDH el juicio ordinario contra Yanine Áñez por el caso Sencata. Además, denunció la falta de atención médica y otras vulneraciones a los derechos humanos de su madre y otros presos políticos. La hija de Yanine Áñez sostuvo una reunión con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y denunció al juez cautelar que autorizó el juicio ordinario contra Yanine Áñez por el caso Sencata, pese a que ya existía un requerimiento acusatorio para un juicio de responsabilidades. Otra cosa terrible que ha sucedido hoy en Bolivia es que un juez natural se volvió a declarar competente ante un juicio de responsabilidades, y es otra prueba que le hemos dado a la CIDH de esta violación al debido proceso, denunciaba la hija de Yanine Áñez. El martes, el juez primero de instrucción en lo penal de El Alto, Marco Antonio Amaru, se declaró competente para procesar en la vía ordinaria a Yanine Áñez por el caso Sencata, a pesar de que la defensa de la exmandataria y opositores insistían en que le corresponde un juicio de responsabilidades. Carolina Rivera además denunció la falta de atención médica y otras vulneraciones a los derechos humanos de su madre y otros presos políticos. También le dije a la CIDH que ellos firmaron un acuerdo con el gobierno de mi madre, porque ella no tenía que esconder y quería que investiguen la violencia de 2019 y que aprueben y respeten los derechos de las víctimas de lo que pasó en 2019, sostenía la hija de Yanine Áñez. Pidió a la CIDH que no decepcionen a los bolivianos, ya que ahora se vive un estado de transición que pasa de la pseudodemocracia a la dictadura, argumentó la hija de Yanine Áñez. Además, solicitó una audiencia para las familias de todos los presos políticos. De esta forma, la hija de Yanine Áñez vuelve a pedir a la CIDH que visiten a su madre, Yanine Áñez, en la cárcel y denuncien todas las vulneraciones. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de la hija de Yanine Áñez, quien también se pronuncia frente a la determinación del juez de declararse competente para un juicio ordinario en contra de Yanine Áñez? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.